Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa González González, estudiante de la maestría en administración y les vengo a presentar este trabajo al que llamé Dos Caminos al Desarrollo, un estudio comparado entre México y Corea del Sur, en el cual abarco 5 subsaberes del módulo 4 de la experiencia educativa en torno económico de las organizaciones. El objetivo principal es entender cómo ambos países han construido su desarrollo económico y cuáles son las diferencias clave en políticas públicas, economía política, economía social de mercado, desarrollo local y pobreza y desigualdad. Como introducción al presente trabajo, quiero mencionar que está basado en fuentes como el Banco Mundial, la OCDE, la CEPAL, Coneval, INEGI, KDI, que es el Korea Development Institute, y otras más, para tratar de comprender cómo se ha configurado este proceso de desarrollo entre México y Corea del Sur. El primer subsaber que vamos a comparar es el desarrollo económico local, que puede entenderse como un proceso coordinado mediante el cual gobiernos locales, sector privado y sociedad civil trabajan de forma conjunta para mejorar las condiciones económicas, sociales y de empleo en una región, fortaleciendo su competitividad territorial y promoviendo un crecimiento inclusivo. Esta definición es de acuerdo con la OCDE 2020. Y así llegamos con México, que de acuerdo con el Banco Mundial del 2024 nos dice que pese a ser la segunda economía más grande de América Latina, ha tenido un crecimiento económico por debajo de su potencial, debido principalmente a desigualdades territoriales, baja productividad y limitada inversión pública. Estas diferencias se manifiestan principalmente en infraestructura desigual, regiones muy competitivas y otras con serias limitaciones, de acuerdo con la CEPAL 2023, capital humano heterogéneo con grandes brechas educativas entre el norte y sur del país, de acuerdo con el INEGI de cifras del 2024, instituciones con capacidades dispares, especialmente en seguridad, justicia y recaudación fiscal. En cuanto a Corea del Sur, destaca por haber construido desarrollo local sin contar con abundantes recursos naturales. Su estrategia ha combinado infraestructura de clase mundial, de acuerdo con KDI 2021, altos niveles de educación superior mayores al 70%, de acuerdo con cifras de la OCDE 2023, inversión intensiva en innovación, más del 4.5% del PIB, también cifras de la OCDE 2024, y coordinación entre políticas nacionales y gobiernos locales, especialmente para impulsar exportaciones. El segundo subsaber que vamos a comparar son las políticas públicas. La OCDE las define como el diseño, implementación y evaluación de acciones gubernamentales destinadas a generar resultados económicos, sociales y ambientales que mejoren el bienestar de la población. México tiene una característica estructural crítica, la cual es una baja recaudación fiscal. La OCDE reporta que México recauda un 17.7% del PIB, que comparado al promedio de los países miembros, que es el 34.1%, pues se considera bajo. ¿Esto qué es lo que genera? Menor margen para infraestructura, salud, educación y seguridad, alta dependencia de los cambios sexenales, programas sociales fragmentados y dependientes de ciclos políticos. Por su parte, Corea del Sur desarrolló políticas públicas acumulativas mediante planes quinquenales, los cuales han integrado industria, tecnología, educación y exportaciones.
Esta continuidad ha permitido estabilidad macroeconómica, impulso sostenido a la innovación y coordinación gobierno-empresa, de acuerdo con World Bank y KDI 2020. El tercer subsaber es la economía política, el cual es el campo que estudia cómo el Estado, el mercado y los actores sociales interactúan para asignar recursos, producir bienes, distribuir riqueza y moldear el desarrollo económico de una sociedad. La economía mexicana está marcada mayormente por la gran dependencia de Estados Unidos, ya que sus exportaciones hacia ese país eh, representan un 80% de acuerdo con el Banco Mundial del 2024. También tiene oscilaciones ideológicas que dificultan la continuidad regulatoria y grupos de interés con fuerte presencia en lo laboral y en lo político. En cuanto a Corea del Sur, ha combinado un Estado planificador con conglomerados empresariales conocidos con el nombre de chaebols, que han impulsado innovación y competitividad global. Este modelo ha permitido no solo corregir fallas de mercado, sino crear nuevos mercados estratégicos de acuerdo con el Banco Mundial del 2020. El cuarto subsaber que vamos a comparar es la economía social de mercado. Según el autor Beneke, este modelo equilibra libertad económica, responsabilidad individual, solidaridad y subsidiariedad. México funciona como economía mixta, esto es, hay mercado, hay Estado, hay programas sociales, sin embargo, enfrenta barreras estructurales muy importantes, tales como la informalidad laboral, que supera, de acuerdo a cifras del INEGI del 2024, al 55%. La seguridad social no abarca la mayoría de la población trabajadora y los programas sociales alivian pobreza, pero no corrigen desigualdad histórica. Esto de acuerdo con el Coneval 2023. Corea del Sur, por su parte, es una de las economías de mercado más competitivas del mundo, pero al mismo tiempo ha desarrollado tanto salud universal, educación pública de calidad y programas ampliados para adultos mayores, de acuerdo con la OCDE 2022. ¿Cuáles son los problemas actuales que enfrentan? Envejecimiento acelerado y precarización en ciertos sectores. El quinto y último subsaber que vamos a comparar corresponde a pobreza y desigualdad. Y es pertinente definitivamente precisar qué entendemos por pobreza. De acuerdo con la CEPAL, es un enfoque multidimensional y señala que la pobreza refleja privaciones estructurales en ingresos, educación, salud, vivienda, empleo y acceso a protección social, lo que permite analizarla más allá del aspecto monetario. De acuerdo con el Coneval 2018, este define la pobreza como la combinación de carencias sociales y un ingreso insuficiente para cubrir necesidades básicas. Antes de comparar estos dos países, es importante precisar que es el índice de Gini. La OCDE 2023 lo define como una medida que cuantifica la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de un país. Su valor oscila entre cero, que equivale a la igualdad perfecta, y a uno, que es la desigualdad absoluta. El Banco Mundial 2024 indica que la mayoría de los países se encuentra entre valores del 0.25 y 0.60. Este indicador permite medir diferencias en bienestar, distribución de oportunidades y equidad social entre países. México, de acuerdo con Coneval 2023, reporta pobreza multidimensional del 36.3%, de acuerdo con cifras del 2022, reducción de 8.3 millones de personas en pobreza entre 2022 y 2024, de acuerdo con cifras del INEGI, y Gini cercano a 0.45, cifras de la OCDE del 2023. Persisten desigualdades regionales, educativas y étnicas.
Corea del Sur tiene un Gini aproximado de 0,32, de acuerdo con cifras de la OCDE 2023, pobreza reducida históricamente, pero alta vulnerabilidad en adultos mayores, alto empleo formal y cobertura universal en derechos sociales. Como conclusiones, les puedo decir que, bueno, hemos visto que Corea apostó por las planificaciones a largo plazo, también por educación y por la innovación. México, por el contrario, todavía tiene un enorme potencial económico, pero requiere de fortalecimiento de instituciones, mayor recaudación y dar continuidad a políticas de desarrollo. El desarrollo no sucede por sí solo, requiere sin duda estrategia, coordinación y políticas públicas sostenidas. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su interés y sobre todo que haya contribuido al aprendizaje de las dimensiones de análisis socioeconómico investigadas para este video. Nos vemos pronto.